tú eres responsable de tus hijos. Y yo busqué la palabra responsabilidad. ¿Qué significa? Y es el compromiso o la obligación de tipo moral que resulta de los aciertos o de los errores que tomamos en determinado momento. Es decir, cuando tomamos buenas decisiones, somos responsables de haberlas tomado. Pero cuando tomamos malas decisiones, también somos responsables. Hay ahí un compromiso o una obligación. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Papás y mamás? ¿Sí? Ok. Nosotros somos responsables de nuestros hijos. Esa responsabilidad va de alguna manera disminuyendo en el sentido del tiempo que tienes que darla a medida que nuestros hijos van creciendo. Lupita tiene una carga de responsabilidad para su pequeña hija que está aquí y es muy demandante porque está pequeña. Cuando nuestros hijos tienen más de 20, más de 30, la demanda de tiempo es menor, pero seguimos teniendo responsabilidad, ¿verdad? Entonces hay una variante en la calidad, en la forma de esa responsabilidad. Pero escucha, papá, no podemos eximirnos, mamá, de esa responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestros hijos. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora yo quiero que vaya, le dije a Romanos, capítulo número 10. Esa cita no viene en tu hoja. Es la única cita que voy a mencionar y que no viene. Capítulo 10, verso número 14. ¿Por qué somos nosotros responsables de comunicarle el evangelio a nuestros hijos? Mira lo que dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Papá, mamá, diga conmigo, yo soy responsable de predicarles el evangelio. Papá, mamá, no solamente somos responsables de predicarle, también de modelarle el evangelio. Yo diría que los jóvenes, adolescentes y niños reciben mucha más información de lo que ven y oyen que de lo que les decimos nosotros con nuestra boca. Cuando digo que oyen, no estoy hablando de cuando tú les das una instrucción, sino cuando ellos oyen cómo hablas, cómo te refieres, cómo te relacionas, cómo te asocias. Oiga, hasta aquí yo quiero pedirle ayuda a Dios. ¿Me ayuda? Señor, me uno a la oración de cada uno de los papás y mamás que estamos aquí. Tu palabra nos hace responsables y eso es un privilegio de poder compartir la mejor noticia que es el evangelio, las buenas noticias de Dios para el ser humano. La mejor noticia de Dios tiene un nombre, se llama Jesucristo, Cristo. Ayúdanos a poder cumplir con esta tarea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mi mamá me llevó desde los 3 años a la iglesia. No me preguntó si quería ir. Me llevó y lo hizo hasta los 12. Y a los 12 se encontró con una situación con su esposo, mi papá, que intervino, y como mi papá no iba a la iglesia, le dijo: creo que si Adrián no quiere ir, deberías dejarlo que no fuera. Y yo, ¿qué creen que dije? De aquí soy. Y entonces, como yo había ido mucho tiempo, pues yo dije: voy a tomar mis vacaciones, mis años sabáticos. Y dejé de ir a las reuniones del domingo. Ocasionalmente iba en la semana, porque en esa iglesia había reuniones 4 veces a la semana. Y por 4 años me olvidé
de asistir de manera regular. Pero Dios tenía preparado algo para mí. Ahora te digo algo, mi mamá nunca dejó de predicarme. Decía, oh, ahí viene la jefa, con la aburridora. Pero yo le doy gracias a Dios porque mi mamá nunca dejó de predicarme. Nunca dejó de darme mensajes. Mira, no era solo lo que me hablaba, era todo lo que yo vivía, lo que yo veía con ella. La manera tan responsable que era con su marido, con sus hijos, con su propia persona, con el ayudar a otras personas. Yo aprendí de mi mamá a evangelizar. Yo aprendí de mi mamá a discipular. Yo aprendí de mi mamá a aconsejar. Porque desde niño me llevaba a visitar las casas y yo veía todo esto. Y eso me sirvió. Papá, mamá, que a lo mejor batallas ahora con un adolescente, con un joven, no dejes de insistir, porque Dios va a recompensar cada esfuerzo que tú haces. No dudo que mi madre pasó muchas horas en oración por mí y por el resto de sus hijos. Mira, ahí en tus hojas, y le voy a pedir que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer del verso número 4 al verso número 9. ¿Está listo, iglesia? Cuando esté listo, diga: estoy listo. Si no, chifle. Ok, muy bien. Dice así, salud. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Esa es la primera declaración. Esta oración es la más sagrada de las oraciones que los judíos hacen. Se llama el Shema. La palabra Shema significa escucha. Y se llama Shema Israel. Es decir, escucha Israel. Y luego, después de que hace el posicionamiento de quién es Dios, lo siguiente es que le da una instrucción. Diga conmigo: estrategia e instrucción. ¿Para quién era esta estrategia y esta instrucción? Para el pueblo, y particularmente para los padres en la segunda parte. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy, ahí va la instrucción en cuanto a estrategia para papás. Estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente. ¿A quién? Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, mire, el Shema es la primera parte. El escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Ellos vivían en medio de una cultura donde había muchos dioses. Y el llamado de Dios es para que nuestros hijos sepan que solo hay un Dios. Y luego le dice: el Señor uno es. Ahí viene la segunda parte. Diga conmigo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y luego dice: estas palabras que yo te mando hoy deberán estar en tu corazón y se las repetirás a tus hijos
¿Cuándo? Dice, y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas en todo lugar, en todo tiempo, donde quiera que tú estés. Incluso dice, las atarás como una señal en tu mano y entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Acabo de estar en una casa hace 2 semanas de una persona que conoce al Señor de otro estado de la República, de Morelos, y me llamó la atención porque en la entrada de su casa tiene una cajita como de 20 centímetros de largo por 2 por 2 por 2. Yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, es el recordatorio del Shema. Ella no es judía, y yo no te digo que tú y yo como judíos pongamos eso, no somos judíos, pero que tengamos presente esto que está diciendo el Señor. Hay una instrucción de parte de Dios para hacer canales neuronales en la mente de nuestros hijos. En alguna ocasión que estuve compartiendo un tema parecido a este y hablaba yo del proceso de repetición, un médico me dijo, pastor, eso de lo que usted habló se llama canales neuronales, y cuando nosotros repetimos o hacemos que los hijos repitan algo, eso se va grabando en la mente y queda como un canal que de manera automática nosotros recordamos eso. Hoy algunos maestros hablan en contra de la memorización. ¿Has oído eso? Pero ¿cuánto es 8 por 8? Y todos se acuerdan de 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y nos hacían cantarla. Y así aprendimos muchas cosas. Hoy nos dicen los maestros que tenemos que aprender a aprender. Y que tenemos que enseñarles a los niños a aprender a aprender. Pero la repetición es bien importante. ¿Sabes que el libro de Deuteronomio quiere decir segunda ley? No quiere decir que sea otra ley diferente a la que Dios dio en el libro del Éxodo, sino que cuando ya había muerto la primera generación que salió de Egipto, era necesario recordarles a la nueva generación quién era Dios y lo que Dios les había mandado. Por eso es una segunda repetición. Papá, mamá, tú y yo que somos responsables de nuestros hijos, Dios nos ha dado una estrategia de enseñanza. ¿Cuál es? La repetición. Como cuando meten un gol y nos gustó tanto, ¿qué decimos? Que lo repita, y vemos cómo lo repite. Otra vez, gol. Bueno, a los que les gusta el fútbol saben de qué estoy hablando. Alguna mujer quizá le gusta una manualidad y entonces una vez que ve un video, que ve un tutorial, ¿qué hace para aprenderlo mejor? Lo vuelve a ver, lo vuelve a ver, lo vuelve a ver. La instrucción que les da aquí, y los judíos lo hacían, es que el Shema lo tenían que repetir una vez entre que el sol salía y llegaba al mediodía. Por ahí de las 6 de la mañana a las 12 del día había que repetirlo una vez. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios. Tenían que repetirlo. Y luego, de entre las 12 a las 6 de la tarde, había que volverlo a repetir. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces a la semana? 14. ¿Cuántas veces al mes? Más de 50. ¿Cuántas veces al año? ¿Cuántas veces lo repetían? ¿Te das cuenta de lo que Dios le estaba dando como una estrategia? Ese es el Shema. Y mira, es un mandato para todos. Tenemos la responsabilidad, los padres, de educar a nuestros hijos.
la formación espiritual y el discipulado debe originarse y tener su mayor fuerza y profundidad en los hogares. Hay un pasaje que nos leyó mi hermana que ganó su Gelis, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: instruye. ¿Sabe lo que significa instruir? Dar conocimiento, enseñar, dar conocimiento, enseñar. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Oiga, déjeme decirle algo. No sé cuántos de ustedes sepan que en el estado de Tlaxcala existe toda una cultura en una región de ese estado en donde los hombres se dedican a la trata de mujeres. ¿Se ha oído de eso? Y el hijo aprende del padre, y el padre aprendió del abuelo. Y estos hombres no solo lo hacen aquí en México, algunas se las traen de Estados Unidos, y son mujeres que después se están prostituyendo. Es una cultura de ese lugar, porque lo instruyeron en su camino. Hoy han aparecido nuevos oficios para los adolescentes. ¿Sabes lo que es un halcón? Pequeños adolescentes que son instruidos para vigilar. Las personas que se dedican a algunas actividades no gratas los utilizan por ser menores de edad y porque se deslumbran fácil con lo que les pueden dar. Los están instruyendo en su camino y están generando problemas para ellos y para la sociedad en el futuro. Este texto se aplica para todo. Lo aplicamos para nosotros. Si tú y yo instruimos a los niños en el Evangelio, esto quiere decir que rendirá fruto en sus vidas, ¿cierto? Tenemos el caso de Jesús en Lucas 2:52. Dicen que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Recuerde usted que Jesús es Dios, y cuando estuvo aquí como hombre, como Jesús, él era Dios, pero se limitó y creció, y estuvo en un vientre y nació y creció y tuvo que aprender. ¿Quién le enseñó a Jesús? Seguramente José tenía una labor muy importante, y María también. Y Jesús crecía. Papás, podemos hacer que nuestros hijos crezcan en sabiduría, es decir, que tengan la capacidad de tomar buenas decisiones. Eso es la sabiduría, sin importar el coeficiente intelectual. Hay unos que tienen un altísimo coeficiente intelectual, pero toman decisiones horribles. La palabra de Dios me sirve para traer sabiduría a sus vidas. Número 2, que crezcan en estatura. Esto quiere decir que como padres nos ocupemos también del desarrollo de su cuerpo, que tengan una buena alimentación, pero también dice: y en gracia para con Dios y los hombres. Personas, ciudadanos, individuos, estudiantes, hijos, que sean un aporte de beneficio para su familia, para la sociedad, para la nación, para la iglesia. ¿Quiere volver a saludar? ¿O está despierto todavía? Ok. Es fácil darnos cuenta de que la familia es el lugar que Dios diseñó para que los hijos fueran educados y fueran formados y fueran discipulados en la fe.
Debido a eso, Dios diseñó que la formación espiritual de los hijos sea cultivada y moldeada por los padres. Por los padres. Y déjeme comentarle algo al respecto de esto. Voy a dirigirme a los varones. ¿Cuántos varones hay aquí, papás? Ok. Voy a referir a ustedes. Nosotros como varones tenemos una responsabilidad para la salud espiritual de nuestra esposa. Ya algunas codearon al que está al lado. Y de nuestros hijos. Los papás tenemos, los varones, los padres, tenemos una responsabilidad para el crecimiento, el fortalecimiento, el desarrollo espiritual de nuestra esposa, pero también de nuestros hijos. ¿Quién nos ha dado ese privilegio? Dios. Y si nos ha dado ese privilegio, es porque también nos ha dotado de los elementos para poderlo hacer. Los varones estamos llamados a ser sacerdotes en la casa. O si quieres ponerlo en un contexto que pueda ser más cercano a lo que vivimos, son pastores en casa. Son guías, son los que cuidan, son los que traen el alimento, son los que producen situaciones, son los que manifiestan situaciones que pueden favorecer el crecimiento espiritual de la esposa y el crecimiento espiritual de los hijos. Hubo un hombre hace muchos años llamado Jonathan Edwards, un predicador, y él decía que cada casa, cada hogar debiera de convertirse en un centro de formación de los que viven ahí, de enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero mencionarles un caso muy particular. Segunda de Timoteo 1:3 dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está hablando Pablo y le está escribiendo esa carta a un joven llamado Timoteo. ¿Está conmigo? 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y aquí quiero llegar al 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Cuando le está escribiendo esto el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo ya es pastor, ya está al frente de una iglesia, y le dice: la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cuántas generaciones vemos ahí? 3. La abuela Loida. La abuela Loida le enseñó la escritura, se la repitió una y otra vez. Seguramente le declaraba el Shema, que te acabo de hablar de él, a su madre, que era Eunice. Y luego Eunice, por ahí leyendo la escritura nos enteramos que se casa con un hombre de origen griego. Y este Timoteo es el fruto de ese matrimonio, de una judía y un griego. Pero Eunice sigue compartiendo el evangelio, le sigue anunciando el evangelio y se lo repite a Timoteo. Un poco más adelante, en el capítulo número 4, el apóstol Pablo hace mención de la fe, de la instrucción que recibió Timoteo desde que era un niño. Dice: la cual te puede hacer sabio para la salvación. Papá, mamá, que estás aquí, vemos la responsabilidad que Dios nos ha dado y el privilegio de exponer y compartir el evangelio. Ahora, tenemos aquí varios jóvenes, señoritas, no tenemos niños, pero tenemos jóvenes, adolescentes. Yo les diría: déjense querer.
Si papá, mamá o de algún momento en ausencia de papá, mamá, alguien está haciendo esa tarea, hijos, escuchen, como dice el libro de Proverbios, hijos, escuchen el consejo de un padre. Hijos, estén atentos a la enseñanza de una madre. Ellos van a tratar de darnos siempre los mejores consejos, los consejos que nos puedan ayudar. Quiero cerrar este primer punto haciendo una reflexión. Tiene 28 años que me toca ir a la escuela como maestro y he tratado con muchos papás. Cuando voy llegando a la escuela veo cómo llegan los padres corriendo, apurados, los hijos vienen peinados, alimentados, con su mochilota. Han invertido tiempo, dinero y esfuerzo para que sus hijos reciban una enseñanza académica. Cuando van por ellos, porque van por ellos por la gran mayoría, regresan a casa y los papás los ponen a hacer la tarea. Hay un grupo más pequeño que se pone a hacer la tarea con ellos, es diferente. Algunos les dicen solamente, tú haz tu tarea, saca tus cosas y ahí lo dejan. Y así lo crecen muchos. Otros papás se ocupan más de inmiscuirse, de meterse en las tareas y apoyan un poco más, pero dedican otro tiempo. Y muchas veces terminando, la gran mayoría de padres que yo conocí le dicen a sus hijos, bueno, ahora sí tienes tiempo de poder hacer una actividad libre. Algunos los meten a un club de fútbol, de básquetbol, de algún deporte. Otros los dejan salir a jugar en casa. Y luego por la tarde les dicen, bueno, antes era ver la televisión, ahora puede ser conectarte a internet, estar en las redes sociales. Y esto pasa de lunes a viernes, todas las semanas de los meses y todos los meses de los años. Y los niños que eran unos pequeñitos y tú los podías orientar y casi obligar a que hicieran lo que tú habías determinado, llega el momento en que tienen 12, 13 y hoy cada vez antes, 10, 11 años, y entonces ellos empiezan a adquirir hábitos y medios a través de los cuales hacen lo que ellos desean y no lo que tú deseas. Pero en esta descripción que acabo de hacer, ¿algunos se sintieron identificados con la manera en que crían a sus hijos? Yo creo que sí. Y yo te haría esta reflexión. ¿Y dónde está la enseñanza espiritual? ¿Dónde está la formación espiritual? ¿Dónde está la exposición al Evangelio de Jesucristo? ¿En qué momento? Y nosotros, como los que fuimos niños, o ahora nuestros niños, van priorizando lo que tú les enseñas que es primero. Y si nosotros no incluimos una formación espiritual, ellos van a decir, no hay necesidad. ¿Sabes? Por muchas generaciones he visto a muchos padres dejar que la educación de sus hijos, la educación espiritual, sea dada por un desconocido, como puede ser un maestro de escuela dominical, que estén una hora ahí y que ellos se encarguen de enseñarle a mis hijos quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Y no está mal. Yo puedo decir que la escuela dominical o el dar clases aquí en la iglesia a los niños tiene como fundamento lo que acabo de leer, Deuteronomio 6, del 4 al 8. Pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos tomar lo que Dios ya ha dado como un apoyo, una ayuda a nosotros para poderlo llevar a nuestros hijos. Y es que mira, no podemos transmitir a nuestros hijos lo que nosotros no tenemos, lo que no sabemos.
En el mensaje que enviaba esta semana por audio, yo les decía: papás, ¿cuánto trabajo viene para ustedes? Mejor dicho, para nosotros. Trabajar en la formación espiritual, en la educación, en la fe de nuestros hijos. Y algunos pueden decir: qué ventaja que mi hijo sea un niño todavía o esté entrando a la adolescencia. Y algunas mamás que estén aquí presentes quizá pueden pensar: pero mis hijos ya están muy grandes. Y yo les pregunto: ¿entonces ya no hacemos nada? ¿O seguimos haciendo? Mi esposa y yo compartíamos el domingo pasado un momento, y hablando del tiempo que tuvimos de oración aquí de los hijos, perdón, de los papás con los hijos, yo le decía a mi esposa: tenemos que orar por las personas que tenemos en la iglesia que tienen hijos mayores y que esos hijos no están en la fe todavía. ¿Será necesario hacerlo? Oiga, volteé con el de al lado y dile: despiértame, por favor. Hazme reír. Quiero ir al segundo punto, lo voy a hacer de manera breve, ya de veras. Y le quiero hacer una pregunta: ¿qué será mejor hacer con los hijos cuando se portan mal? ¿Castigarlos o disciplinarlos? Los que estén por castigo, levanten la mano. Ok, gracias. Los que estén por disciplinarlos, levanten la mano. ¿Y los otros qué? Vamos por la tercera opción. La hoja nos habla de un chico que a los 16 años de edad fue sentenciado a 2 años de prisión. ¿Cuál fue la razón? Él sustrajo de las propiedades de su padre una pistola, y esa pistola la prestó a unos amigos, y los amigos participaron de un hecho violento. Cuando atraparon a esos muchachos, les preguntaron de dónde venía la pistola, y la pistola venía de este joven llamado Cooper Van Duisen, de 16 años. Cuando fueron al juicio, el juez analizó el caso, el jurado lo analizó y le dieron una sentencia de 2 años a este joven por haber prestado la pistola solamente. Cuando el juez golpeó y dio por terminada la sesión, el joven, que estaba esposado, fue llevado por unos guardias a la celda y de ahí a la prisión, y tuvo que purgar una condena de 2 años. Eso se llama castigo. El castigo busca cobrarse el mal que se hizo. Y el juez, ¿ustedes creen que se siguió acordando del joven? Como dicen, dio carpetazo, lo archivó y que pague. Eso es el castigo. Te platico otra escena. Podemos tener a nuestro hijo, puede estar jugando junto con nuestro otro hijo. Imagínate que alguien levanta ahí una pequeña montaña con un Lego, y llega el otro hijo y ¡pah! Después de que invirtió 1 hora y fracción levantando eso, se lo destruye. ¿Qué es lo que suena así como que dan ganas de hacer? ¿Castigar? Dan ganas, ¿no? De aplicar una corrección, un castigo. Algunos dan un manazo, otros más armonizados con la palabra, los llevan a un cuarto, sacan una vara y le dan las pompis. Otros estallan y ya está castigado el asunto. Eso es un castigo. Pero ¿qué es entonces la disciplina? Mire, ahí en sus hojas dice disciplina contra castigo, y dice así: el castigo es la pena impuesta por una falta. El castigo es la
pena impuesta por una carga. El castigo es retributivo, es decir, hay que pagar por el delito cometido. Pero por increíble que parezca, escuche esto, iglesia, es hermoso, lo quiero leer tal cual. Por increíble que esto parezca, esto nunca le va a pasar al pueblo de Dios. El castigo ya no es parte de nuestra relación con Dios. ¿Está conmigo? ¿Me está escuchando? Cuando nosotros no habíamos recibido por gracia la salvación y el perdón de Dios, ¿sabe qué merecíamos? El castigo, la muerte, un castigo, un pago. Pero ¿quién pagó por ti y por mí? Entonces no se eximió del pago. Sí pagaron, pero ¿quién pagó? Cristo. Como dice aquí, el castigo ya no es parte de nuestra relación con Dios. Cristo absorbió cada gota del castigo en la cruz por nosotros. Dios ya no es nuestro juez. Él es nuestro Padre. Nunca seremos castigados por nuestros pecados. ¿Había pensado usted en eso? Imagínese usted que el juez que dictó sentencia para ese joven de 16 años, después de que dictó sentencia, se bajara y abrazara al joven y le dijera: hijo, eres culpable. Pero todos dirían: ¿qué le pasa a este juez? Está loco. ¿Por qué va y lo abraza? Y luego que le dijera: hijo, pero no pagues tú, voy a pagar yo por ti. Ese juez está demasiado loco. ¿Por qué paga por él si el que cometió la falta fue el joven? Pues eso hizo Cristo con nosotros. ¿Se da cuenta? Cuando nuestros hijos fallan, como tú y yo fallamos, algo que aprendimos desde niños es a castigar, porque a lo mejor nos castigaron a nosotros. Y suena más sencillo, porque suelto 2 cachetadas y ya se acabó todo. Pero eso es lo que Dios no nos llama a hacer. Dios nos llama a disciplinar, así como Dios nos disciplina a nosotros. Dios no nos castiga, pero sí nos disciplina. Mira, de hecho dice ahí, como parte de nuestra nueva relación libre de castigo con Dios, seremos disciplinados con amor. ¿Se podrá disciplinar con amor? Es mejor con odio, ¿no? Dice a continuación: a pesar de que la disciplina y el castigo pueden parecer similares, en muchos aspectos son radicalmente diferentes. El castigo busca pago, la disciplina busca restauración. No basta con que pagues, hay que restaurar. Dice también: el castigo mira a la ley, la disciplina mira a la gracia. Por favor, escuche esto. Ahora, esto no significa que la disciplina nos da el pase libre de consecuencias, pero Dios solo permitirá consecuencias que obren para nuestro bien y su gloria. La gracia aún podría implicar dolor para el pueblo de Dios, pero un dolor con propósito. Por favor, diga conmigo: dolor con propósito. Y el propósito de la disciplina es conformarnos a la imagen de Cristo. Híjole, ¿a cuánto les cuesta trabajo como a mí ir al dentista? Te van a poner la inyección de la anestesia, te van a tocar ahí, te van a tallar. Pero ¿por qué sucede que los dientes se dañan? Porque no fuimos nosotros consecuentes con darle un buen aseo, darle un buen trato, darle una buena alimentación. Y esas son las consecuencias. Pero el doctor nos disciplina y con amor nos dice: le voy a poner la anestesia, le va a doler tantito,
pero es por su bien. Y ese tantito se convierte en tantote. Pero nos dice sonriendo: ay, es por su bien. Y tú empiezas a pensar: me voy a lavar más seguido los dientes, voy a dejar de comer dulces, voy a portarme mejor, Señor. ¿La disciplina está surtiendo efecto, sí o no? Sí. Es una manera de que te quiero ejemplificar. El dentista no está para castigarnos, está para ayudarnos a resolver un problema. Claro, él no trata tanto con nuestro corazón, ¿verdad? Trata con nuestra billetera, pero lo hace con cuidado. Como dice aquí, ¿por qué la disciplina? ¿Cómo se relaciona esto con la crianza? ¿Queremos ser padres que disciplinen en lugar de castigar? Si bien no sabemos necesariamente si nuestros hijos son creyentes, es una de las formas más tangibles que los podemos dirigir a la esperanza de un Salvador. Oiga, papá, mamá, si Dios ya te dio la disciplina, que no te tiemble el pulso. Aplícala. Aplícala. No, que ay, pobrecito. Si ya le dijiste que hay una consecuencia, si hasta le diste la disciplina por adelantada y aún así lo hizo, quiere corrección, quiere disciplina, ¿verdad? Pues al que la demande, ya dice: ¿qué consejo le están dando a mi mamá este día? Número 1, la disciplina busca un cambio de corazón. Cuando el juez sentenció al joven de 16 años, él lo marcó en la lista y pasó al siguiente caso. No hubo seguimiento. ¿Por qué debería haberlo? Se hizo justicia y tan tan. Es fácil castigar a nuestros hijos con el fin de cumplir con una de las tareas de la crianza, pero tenemos que asegurarnos de que estamos tomando el tiempo para tratar con el corazón. Saber que estamos tratando con el corazón. Mire, a mí ya no me pasa mucho con mis hijos, pero mis 3 nietos, una más que todas las demás, constantemente me desafía como abuelo. Y cuando yo estoy leyendo esto, estoy pensando en cómo colaboro. Yo no soy su padre, yo no puedo hacer la tarea de un padre. Tiene un padre, pero yo como abuelo debo contribuir con lo que sus padres están haciendo. Y entonces me pregunto: ¿por qué lo hacen? Porque yo le podía dar 2 nalgadas y ya. Le quito lo que tengo que quitarle, que deje de hacer, pero me debo interesar en su corazón. ¿Por qué tu hijo no te obedece? ¿Por qué hace cosas en oculto que tú no sabes y que luego te enteras? ¿Por qué? ¿Qué hay en su corazón? ¿Por qué te miente? Te dice que estuvo en un lugar y estuvo en otro. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros para ir a buscar su corazón. Y evitemos de nuestro vocabulario palabras como: te estoy castigando porque te lo mereces, eres un bueno para nada. Mira nada más, estúpido e imbécil. ¿Eso lo dirán en algunas casas cristianas? No hay casas cristianas, hay personas cristianas. Pastor, no lo dije, pero lo pensé. Pues ya pecaste. Número 2, la disciplina busca una relación cambiada. Mira lo que dice Hebreos 12 del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a cada aquel que tiene por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre lo discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos
ilegítimos y no son hijos verdaderos. Solo hay una cosa peor para los hijos a los que se les quita el celular, se les retira el derecho de las redes sociales. Solo hay una cosa, pues eso es mortal para los jóvenes, ¿no? Solo hay una cosa peor: ser descuidados, olvidarlos. Póngase sobre sus pies, ayúdeme por favor. Vamos a orar. Tengo la oportunidad de trabajar con adolescentes de 12 a 15 años y en algunos casos me quedo trabajando después del turno de ellos, me quedo en el turno vespertino. Y hay ocasiones que yo no requiero que se queden a trabajar en la escolta, pero muchos se quieren quedar. Yo les pregunto, ¿por qué se quieren quedar? Hoy no los necesito, no necesitamos trabajar. Y he encontrado básicamente dos razones. La primera, se atreven a decírmela. La segunda, casi no la dicen. ¿Cuál es la primera razón? Maestro, no hay nadie en mi casa. Papá y mamá trabajan, no tienen hermanos y van a estar solos. Y así van creciendo de los 12 a los 13, 14, 15 años cuando se van. Muchos de ellos cuando van en primero traen colgando una llave. Y algunos les dicen los hijos de la llave, porque así están creciendo. Yo sé que es por la situación a veces que hay necesidad de trabajar de ambos, o solo está uno de ambos. Pero nosotros tenemos la instrucción, el privilegio y la ayuda de parte de Dios para buscar la manera de tomar la prioridad. Escúchame por favor, esto es muy valioso. Estaba yo parado el viernes aquí con una hermanita que está entre nosotros y que tiene un familiar enfermo, grave, de cáncer. Yo le decía, el cuerpo es muy valioso porque en él vivimos y tenemos que cuidarlo. Pero le dije, hay algo más valioso y es el alma. Porque si nosotros morimos, este cuerpo se deshace. Pero si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, si no somos nuevas criaturas, lo que nos sigue, lo que viene para nosotros es encontrarnos con Dios. Y esto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Pablo anhelaba estar con el Señor, pero decía que era importante seguir aquí predicando porque había necesidad. Y le dije a mi hermana, no deje de predicarle a Cristo, porque también hay otro destino si no está en Cristo. Y Cristo habló de ese destino, y ese destino es el infierno. ¿Por qué creemos que es tan importante exponer a nuestros hijos, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes al Evangelio? Porque su destino está en juego. Gracias a Dios, tú y yo hemos creído. Él puso fe en nuestros corazones, nos dio a amarlo y trabaja todos los días. Y yo digo, Señor, soy cabeza dura, no entiendo, pero eres paciente conmigo, como es paciente contigo. Pero hoy, como papá, como mamá, como abuelo, como miembro de esta congregación, nos debemos de poner en la posición que Dios nos está diciendo, donde Él nos hace responsables de la educación espiritual de nuestros hijos. Y nos dice,
Shema, casa de misericordia. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesús le añadió una cosa y dijo: con toda tu mente. Eso le añadió Jesús, enfatizando lo importante que es que le repitamos a nuestros hijos, y cada vez que se lo repetimos a ellos, lo estamos repitiendo a nosotros. Que tú le digas: escucha, Miranda, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y se lo repitas, y se lo repitas, y se lo repitas. Hay otro grupo de niños, ¿te acuerdas que eran dos? El segundo grupo de niños son aquellos que no quieren llegar a su casa. No porque estén solos, sino porque no quieren estar en su casa. No les gusta, los tratan mal, se sienten fuera del lugar. No les gusta su casa. Pero Dios nos ha regalado a ti y a mí la oportunidad de que nuestra casa sea una casa de Dios. Señor, te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Qué difícil es hacer la tarea de papá. Qué difícil es hacer la tarea de mamá. Pero hoy, Señor, hemos sido instruidos por tu palabra para confiar en que si seguimos tus instrucciones, vamos a ver una recompensa en el presente y en el futuro. Señor, podremos ver vidas cambiadas, vidas transformadas. Señoritas que no necesitan ser cubiertas en su autoestima por cualquier hombre que se les presente enfrente. Señoritas que sabrán que son princesas valiosas, hermosas para ti, y que tendrán, Señor, determinación de ser para ti. Jóvenes, Señor, que no necesitan poner su valor en lo que poseen, en lo que tienen, en lo que visten, en lo que calzan, en donde andan. Jóvenes, Señor, que saben que son valiosos porque tú los elegiste y sembraste la semilla de Dios en sus vidas. Señor, seguramente eso nos permitirá ver hogares fuertes en el futuro. Nos podrá ver, Señor, creyentes, iglesias firmes y constantes en el llamado que tú nos has hecho. Señor, lo que hoy estamos haciendo es sembrar para el presente, pero también para el futuro. Así que, Señor, yo oro como uno más de todos estos hombres y mujeres que necesitamos tu ayuda para poder ser los instrumentos que nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes necesitan. Tú has dicho, Señor, si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que vayan tarde a reposar y coman un pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Señor, yo veo hoy valientes aquí entre estos padres, entre estas madres. Yo veo hombres y mujeres valientes, como dice la palabra en el Salmo 127, Señor, que los hijos son como saetas en las manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre y la mujer que llenaron su aljaba de ellos. Ellos son valientes, que te han creído. Tú eres el primer valiente, Señor, y lanzaste esa saeta llamada Jesucristo y dio en el blanco. Cumplió su propósito, el propósito que tú habías determinado. Hoy oramos para que nuestros hijos cumplan el propósito que tú has determinado para ellos.